lo mismo, controlan todas las funciones corporales, tratando de que ese individuo no caiga, digamos, desde el punto de vista de alguna falla de esas funciones y empiecen a aparecer patologías, ¿no es cierto? Esa es la función que tienen estos dos sistemas. Bueno, ese término homeostasis, ¿sí? Es un término que es bien de la fisiología, ¿sí? Es el control del medio interno, todo lo que todos los sistemas, aparatos y sistemas van a estar siendo controlados por estos dos componentes que son realmente muy complejos, sobre todo el sistema nervioso. Por eso es tan complicado, porque controlan básicamente todo. Bueno, como anticipaba hace un ratito, el sistema nervioso, frente a determinado estímulo, responde de manera muy rápida, ¿sí? Responde de manera muy rápida a través de lo que se denominan impulsos nerviosos, que es la manera en que de alguna manera se comunican, ¿no es cierto?, las células del sistema nervioso, que ustedes seguramente tendrán alguna idea, son principalmente las neuronas y algunas células que son mucho más numerosas que ellas, pero que están acompañando, y están nutriendo, y están protegiendo, y están colaborando para que todo funcione de manera correcta. Bueno, pero el sistema nervioso lo que hace para lograr una corrección o una respuesta, digamos, rápida, trabaja a través de lo que se denominan impulsos nerviosos, que son básicamente microvoltios. Y el sistema endocrino lo hace de manera más lenta, porque tiene que, en algunos casos, liberar solamente alguna sustancia hacia la circulación. Las típicas hormonas que ustedes habrán escuchado alguna vez, bueno, son sustancias químicas que hay de distinto tipo, bueno, algunas que son proteicas, otras son derivados de lípidos y demás, pero en definitiva, esas sustancias que se liberan en la sangre, en el torrente sanguíneo, a veces tienen que trasladarse a órganos bastante distantes, y por eso es que el sistema endocrino tarda mucho más en elaborar una respuesta, ¿no es cierto?, y tratar de ¿no es cierto?, controlar ese tejido o ese órgano que en muchos casos está bastante distante del lugar donde se elabora esa sustancia, esa hormona. En algunos otros casos, la sustancia puede influenciar algún tejido muy vecino, muy cercano, inclusive células que están cerquitas, o inclusive la propia célula que elabora una sustancia química, y esa misma sustancia química lo que hace es influenciar el funcionamiento de esa propia célula. Bueno, son distintas moléculas, distintos mecanismos de acción que hay, pero bueno, lo más típico, lo más común, es cuando uno habla del sistema endocrino, lo primero que se le viene a la cabeza es la palabra hormona, es decir, son sustancias que se elaboran en determinado lugar, que en algunos casos se almacenan, en otros no, y esas moléculas tienen que llegar a determinado sitio, a determinado órgano o a determinado tejido, y que en muchos casos está distante, está lejos. ¿Y cómo llega? Principalmente a través del sistema circulatorio. Por eso está todo enganchado. Después van a ver que en algunas clases posteriores van a empezar a ver este sistema cardiovascular, y bueno, y tiene también como rol fundamental trasladar, ¿no es cierto?, por ejemplo, estas hormonas que estamos mencionando recién. Esto está sacado del libro de anatomía y también algo de fisiología humana, pero básicamente es muy parecido, casi igual que lo que ocurre en los animales. Entonces tenemos el sistema nervioso y el sistema endocrino, es una comparación de ambos sistemas, más allá que los dos trabajan en conjunto, como ya vimos, para llevar a cabo la misma función, es decir, controlar todas las funciones del cuerpo y hacer posible la vida y regular todo ese medio interno para que esté siempre equilibrado, para que no haya ningún desorden, que permanentemente existen estos desórdenes, lógicamente internos, ¿no? Pero para ello están estos dos sistemas, para corregir todas estas cuestiones. Entonces ahí tenemos los mediadores moleculares que intervienen, ¿no es cierto?, neurotransmisores. Neurotransmisores son moléculas químicas que se liberan de una neurona principalmente, ¿no es cierto?, una célula nerviosa, y que afecta el funcionamiento o interviene
en el funcionamiento de todas esas neuronas que están en contacto con ella. Bueno, el sistema endocrino trabaja principalmente a través de hormonas, como ya dijimos, que son entregadas y viajan principalmente por el sistema vascular, por la sangre. El sitio de acción, ¿no es cierto?, generalmente es próximo al sitio donde se produce ese impulso nervioso. En este caso es lejos, generalmente muy lejano. Tipos de células en las cuales actúan. Bueno, ahí tienen este cuadro que después lo pueden desglosar un poquito y mirarlo, más allá que está en inglés, pero me parece que es bastante transparente lo que dice. Y fíjense algo que sí es muy llamativo, el tiempo de inicio de acción. ¿Ven? El sistema nervioso responde en milisegundos, es decir, la respuesta es realmente muy rápida, ¿sí? Frente a un estímulo determinado, este sistema nervioso lo que hace es elaborar una respuesta extremadamente rápida, ¿sí? Por eso son en milisegundos, y eso es lo que caracteriza a este sistema, ¿sí? Que trabaja de manera muy rápida, comparado con el sistema endocrino, que puede tardar tiempo en elaborar una respuesta. Ahí dice de segundos, horas o días. Fíjense que es bastante diferente lo que pasa entre un sistema y otro. Y bueno, y eso es entendible porque el sistema endocrino, en muchos casos, se tienen que elaborar estas moléculas, estas sustancias químicas, que son las famosas hormonas que seguramente habrán escuchado. Dentro de las más conocidas, ¿quién no habrá escuchado hablar de las hormonas tiroideas? O, por ejemplo, de la insulina, ¿sí? Que controla, que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, ¿no? La diabetes, y todo eso está vinculado a la insulina. Además, bueno, son hormonas, ¿sí? Son hormonas que elaboran determinadas glándulas endocrinas y que se liberan y que tienen que viajar y se tienen que distribuir básicamente en todos lados, y por eso tarda tiempo en ocurrir toda esta cuestión, y el sistema nervioso no, es muy rápido. La respuesta frente a determinados estímulos es extremadamente rápida. Bueno, vamos a separar un poquito acá las cuestiones. No podemos estudiar todo junto, el sistema nervioso y conjuntamente el sistema endocrino, porque sería realmente bastante tedioso, bastante complicado. El sistema nervioso, como ya dijimos, es el sistema más complejo que hay en el cuerpo, y que permite no solamente regular todas las funciones internas, mantener el animal con vida, el individuo con vida, sino que también permite comunicar ese individuo con todo el medio en el cual está inmerso, ¿sí? El medio que lo rodea, el medio ambiente. Permite, a través de los órganos de los sentidos, que están lógicamente conectados con el sistema nervioso, tener una comunicación muy estrecha con ese medio en el cual está el individuo. El sistema nervioso tenemos como dos partes, hay varias divisiones que se pueden hacer. Ya podemos ver principalmente una división netamente anatómica, más allá que después todo el sistema nervioso trabaja en conjunto, es un sistema que va a trabajar en su conjunto, pero se hacen divisiones para poder comprenderlo mejor, ¿sí? Se empieza como a clasificar el sistema nervioso en partes, para poder comprender un poco mejor de qué se trata este sistema tan complejo. Hay una parte del sistema nervioso que ustedes la van a abordar en varias clases, sobre todo desde el punto de vista fisiológico, que se encarga de controlar las funciones vitales, como las que tienen acá, simplemente algunas de esas funciones, ¿no? Acá están ejemplificadas o mencionadas algunas de esas funciones vitales. La circulación de la sangre, el latido cardíaco, la respiración, la digestión. Es decir, hay una parte del sistema nervioso que ya vamos a ver cómo se llama, que acá en parte ya está un poquito anticipado el nombre. Todas estas funciones que se manejan de manera automática o autónomas están reguladas por una porción muy importante del sistema nervioso, que lo que hace es regular en definitiva todos estos órganos, son básicamente vísceras, que mantienen con vida ese individuo. Por eso es tan importante esta porción del sistema nervioso que regula todas estas funciones. La otra parte del sistema nervioso, que es lo único que de alguna manera uno, casi que podríamos decir en línea general, lo único que se podría llegar a controlar de manera voluntaria, ¿sí?
es una porción del sistema nervioso que regula todas estas funciones más bien de tipo de interacción con el medio, como es, por ejemplo, el movimiento, el desplazamiento, la defensa del individuo, la huida, como dice ahí, y también algunos órganos, ¿no es cierto?, que permiten conectar ese individuo con el medio ambiente, ¿sí? Son órganos sensoriales que están vinculados con esta parte del sistema nervioso, pero esta porción podríamos decir que no es vital, ¿sí? No es vital el desplazamiento, la huida, bueno, para los animales, lógicamente. Si el animal está paralizado porque no puede controlar su aparato locomotor y viene un predador y se lo come, y bueno, sí, va a ser vital. Pero en definitiva, desde el punto de vista de lo que es el control de la locomoción, todo esto que tiene que ver con el desplazamiento, no son funciones que mantienen con vida al animal. Lo que sí mantienen con vida es todas las partes vegetativas o las partes autónomas, todo lo que tiene que ver con estas vísceras que regulan estas funciones vitales. Por eso es tan importante esa porción, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver puntualmente cómo se denominan estos dos sistemas que se encargan de regular estas funciones, ¿no? Una parte autónoma y una parte más bien somática, o como también dice ahí la diapositiva, de la vida de relación. Relación porque permite interactuar el individuo con el medio. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle tampoco con esto, para que tengan simplemente una idea. A lo largo de la evolución, ¿sí?, los individuos fueron, ¿no es cierto?, haciéndose cada vez más especializados. Esta porción del sistema, de estas partes, digamos, de su cuerpo, del sistema nervioso, fue evolucionando. En principio, las células tenían, como pasa, por ejemplo, en esta hidra que vive en el océano, en el agua, tiene un sistema nervioso realmente muy, muy precario, muy primitivo, y las células lo que hacen es captar señales del medio en el cual está inmerso, también elaborar una respuesta, es decir, está todo, digamos, de manera muy primitiva, como quien dice, un sistema nervioso poco evolucionado, ¿no? A medida que nos vamos a especies más cercanas a lo que pasa, por ejemplo, con todos los mamíferos que vamos a estar estudiando, bueno, este sistema nervioso se va haciendo más complejo, se empiezan a diferenciar células, neuronas con capacidad de captar información, y por otro lado, neuronas capaces de elaborar una respuesta. Por eso aparecen células de tipo sensitivas, que reciben información, y células que elaboran una respuesta que se denominan células motoras, neuronas motoras, ¿no? Neuronas sensitivas por un lado y neuronas motoras por otra, que lógicamente se van a comunicar entre sí, que tiene que haber un lenguaje entre ellas para poder, ¿no es cierto?, elaborar esa respuesta. Necesitamos saber qué tipo de información está recibiendo la otra. Entonces, existen comunicaciones entre células motoras y sensitivas, que es lo que se conoce con el nombre de sinapsis, ¿sí? Sinapsis es básicamente lo que permite la conexión entre neuronas sensitivas y neuronas motoras. Y se va haciendo cada vez más especializado, cada vez más complejo este sistema nervioso, y además las partes más delicadas, la parte, digamos, del sistema nervioso más compleja, va tomando la posición, se va ubicando en el cuerpo, va tomando un rol central, ¿sí? Se va ubicando en determinadas partes, y es lo que ocurre básicamente en todas las especies que vamos a estar estudiando, de mamíferos, inclusive vertebrados inferiores, lo que pasa también con algunos invertebrados, pero en todos los animales que nosotros estamos estudiando, y lógicamente pasa lo mismo en el humano, bueno, ya el sistema nervioso se hace muy complejo, hay una gran evolución de este sistema nervioso. Las partes que son realmente la maquinaria más compleja de este sistema nervioso se ubican en lugares bien protegidos en cavidades óseas, dentro de cavidades óseas, como por ejemplo el encéfalo, que está dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, que está conectada lógicamente ahí con
con el encéfalo. Estos dos son los componentes más importantes del sistema nervioso, están bien protegidos en cavidades óseas, dentro de la cavidad craneana, dentro de la columna vertebral la otra, y estos órganos centrales, ¿sí?, son órganos claves de este sistema nervioso, toman esta rol de control, de comando de todo el resto, y por eso es que evolutivamente es lo que estamos observando ahora, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a estar estudiando nosotros en estos mamíferos, rumiantes, el cerdo, bueno, pasa de lo mismo en un caballo, en un perro, en un gato, en el humano, es un sistema, digamos, muy evolucionado, es un sistema nervioso realmente muy evolucionado, donde hay partes de este sistema nervioso que se encargan solamente de captar información, otros que se encargan de elaborar una respuesta, donde hay un diálogo ahí realmente muy complejo en todas las células y en todos los componentes de este sistema, ¿no es cierto? Y algo que también evolutivamente fue muy beneficioso fue que las fibras que salen de las neuronas, las prolongaciones que salen de la neurona, que se llaman axones, bueno, empiezan a recubrirse, empiezan a ser recubiertas por una envoltura que se denomina vaina de mielina, de ahí aparece este nombre, mielinización, aparece una vaina que recubre a esas prolongaciones neuronales, y eso permite que la información viaje tan rápido. Por eso es que las respuestas son en milisegundos, porque realmente la información viaja extremadamente rápido. Y eso ocurrió gracias a que estas prolongaciones de las neuronas empiezan a ser recubiertas por unas envolturas de citoplasma, bueno, de otras células que están acompañando a las neuronas, y eso permite que la información realmente, ese impulso nervioso, viaje extremadamente rápido. Eso se llama proceso de mielinización, ¿sí? La mielina es una envoltura que está recubriendo las prolongaciones de las neuronas o de las fibras nerviosas. Bueno, estas células, las neuronas, que son las reinas, podríamos decir, del sistema nervioso, tienen varias formas, variados aspectos. Acá tenemos el esquema de algunos de los tipos de neuronas que existen. Ya no, acá nos estamos metiendo más a nivel celular, ¿sí? Nos estamos viendo estructuras ya muy al microscopio, si se quiere, ¿no? Entonces acá tenemos lo que forma básicamente el tejido nervioso, ¿sí? Llamativamente, el sistema nervioso, este sistema, es un conjunto de órganos que está formado por un tipo de tejido bastante único, digamos, no tiene distintos tejidos ahí que participan en la formación del sistema nervioso. Básicamente está formado por neuronas y por estas células que están acompañando, que se llaman células de la glía o células gliales. No es como, por ejemplo, otros aparatos y sistemas donde hay de todo, hay distintos tipos de tejido muscular, tejido conectivo, qué sé yo, tejido fibroso, tejido de esto, tejido de lo otro, no. Acá es bastante simplificado, si se quiere, desde ese punto de vista, pero llamativamente es muy complejo desde el punto de vista de su funcionamiento. Es bastante simple, si se quiere, desde el punto de vista de cómo está organizado, pero es muy complejo la manera en que funciona, comparado con otros aparatos y sistemas, ¿no? Donde hay muchos tejidos diferentes que están, digamos, colaborando en la formación de esos órganos, sí, básicamente de esos órganos. Bueno, acá tenemos para que simplemente vean cómo sería una neurona. Las neuronas son células muy particulares, ¿no? Donde tenemos, como cualquier otro tipo de célula, organelas, ahí tenemos un núcleo, hay nucleolo, hay un montón de organelas internas también dentro en ese citoplasma, hay una membrana plasmática que es extremadamente extensa, bueno, hay variadas formas y variados tamaños, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el cuerpo, ¿no es cierto?, de una neurona, sería el citoplasma de una neurona, ahí adentro estaría,
dibujado el núcleo, ¿no es cierto?, que generalmente es bastante considerable, y prolongaciones. Fíjense que hay prolongaciones que surgen, ¿no es cierto?, prolongaciones que permiten captar información y otras prolongaciones que permiten enviar una respuesta. Eso es lo que van a estar estudiando bastante desde el punto de vista fisiológico, es decir, cómo se capta la información y cómo se elabora una respuesta frente a ese estímulo. Las neuronas que tienen esta clasificación unipolar, bipolar, bueno, no nos vamos a meter en toda esa cuestión, pero en definitiva hay una parte de la neurona que va a captar información, ya sea de neuronas vecinas, porque calculan ustedes que una neurona puede establecer comunicaciones hasta con 10.000 neuronas que están a su alrededor. Entonces se hace una red tridimensional bastante compleja, donde recibe información de muchas células vecinas. Entonces, hay una parte de la neurona que va a estar recibiendo esa información y hay otra parte de la neurona que va a elaborar una respuesta y se va a estar conectando con un efector que se denomina. Puede ser un músculo, puede ser una glándula, puede ser inclusive también otra neurona que le envía una señal a otra neurona. Bueno, es simplemente para que ustedes tengan un acercamiento a lo que sería, por ejemplo, este tejido tan particular, que es el tejido nervioso. Las neuronas y las células que están acompañando, que también tienen distinto nombre, que se denominan células de la glía, que sirven para proteger, que sirven para nutrir, que están también ahí para modular también la manera en que se comunican las neuronas, es decir, todas esas células gliales son realmente también muy importantes para el funcionamiento de este sistema nervioso, para que funcione todo de manera correcta. Bueno, las neuronas ya vimos que se comunican a través de impulsos nerviosos, no están en contacto entre sí, no están tocándose una neurona entre otra, sino que hay un espacio, un pequeño espacio entre neuronas, y en ese espacio, que se llama espacio sináptico, es donde se liberan estas moléculas químicas, neurotransmisores, así se llaman, y esos neurotransmisores lo que hacen es estimular o inhibir, o modular el funcionamiento de las neuronas vecinas, ¿no es cierto?, de las células vecinas. También existen otros tipos de sinapsis, pero las más comunes, las más estudiadas tal vez, y las que más van a estar abordando ustedes, van a ser las sinapsis de tipo química, donde se liberan neurotransmisores, ¿sí? Neurotransmisores que son moléculas químicas. Un neurotransmisor que creo que fue el primero que se descubrió hace mucho tiempo atrás, es un neurotransmisor que se denomina acetilcolina. Es una molécula química, ¿sí?, que está vinculada con este impulso nervioso, este tipo de lenguaje que utilizan, ¿no es cierto?, las neuronas, ¿sí?, las sinapsis. Bueno, esto ya muy molecular, ¿no? Nos fuimos muy a lo pequeño, pero en definitiva, esa es la manera en que se terminan dialogando, si se quiere, las neuronas. No hay una conexión, no hay un contacto directo de una neurona con otra. Eso también tardó mucho tiempo en descubrirse cómo hacían las neuronas para poder, ¿no es cierto?, vincularse desde el punto de vista funcional. Se pensaban que estaban en contacto, que una neurona tocaba otra, pero eso después se pudo descubrir que no era así, que hay un pequeño espacio muy chiquitito, no me acuerdo puntualmente si son 20 nanómetros, bueno, es un espacio muy pequeño que hay entre neuronas, y es en ese lugar donde pasan neurotransmisores de un lugar a otro, ¿sí? Se liberan neurotransmisores y esas sustancias químicas son las que verdaderamente permiten vincular una neurona con otra. Bueno, esta es una división más bien, más pura del punto de vista anatómico, más allá que después funcione todo junto, ¿no? Pero esta es la división clásica que se hace desde el punto de vista anatómico del sistema nervioso. El sistema nervioso, como está en si nos enfocamos en este recuadro superior,
tienen dos partes. El sistema nervioso central, que ya de alguna manera estuvimos adelantándonos, anticipándonos de qué se trata, y un sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso central? Sería la maquinaria más compleja. Digamos, lo que está ubicado en posiciones estratégicas, bien protegido por, digamos, cavidades óseas. Dentro de cavidades óseas están alojados para tratar de protegerse. Por eso, estas dos partes que están intercomunicadas entre sí y que permanentemente trabajan en conjunto, una es el encéfalo y la otra parte es la médula espinal. Es lo que está acá en el ratoncito, ¿no es cierto? El encéfalo, y ahí se ve la médula espinal. Eso ocurre exactamente lo mismo en el humano, en el bovino, en un perro, en un caballo, en la especie que a ustedes se les ocurra, digamos, de los que tengan este sistema evolucionado, ¿no es cierto? Estamos hablando de un sistema nervioso evolucionado. Bueno, está de alguna manera organizado de esta forma. Un sistema nervioso central que comprende el encéfalo y la médula espinal. Cuando uno dice encéfalo, está abarcando a varias estructuras, no solamente el cerebro. El cerebro es una parte del encéfalo. El encéfalo tiene otras porciones, además del cerebro, porque por ahí ocurre esa confusión. Cuando dice el encéfalo, cerebro, no es exactamente igual. El encéfalo abarca un montón de otras partecitas, además del cerebro. El cerebro es una parte del encéfalo, después hay otras partes más. Y la médula espinal que está interconectada y permanentemente dialogando con el sistema nervioso y permitiendo que básicamente todo el cuerpo del animal, dejando de lado la cabeza, ¿no? Pero permitiendo que todo el cuerpo del animal esté llevando información y trayendo una respuesta de manera rápida para controlar básicamente casi todo, digamos, ¿no? El encéfalo se encarga, más allá de controlar, lógicamente, todas las funciones, pero se destina, ¿no es cierto?, más que todo a cuestiones vinculadas a la cabeza. Y el resto, ¿no es cierto?, la médula espinal la encarga más bien de controlar todo el resto del cuerpo, más allá que las dos trabajan en conjunto, ¿no? Las funciones y los comandos van a ocurrir en el encéfalo y posteriormente va a llegar esa información a todo el cuerpo mediados o gracias a la médula espinal, ¿no es cierto? El encéfalo va a elaborar un montón de respuestas, va a controlar básicamente todas las funciones, pero esas funciones van a llegar después finalmente al cuerpo del animal gracias a la médula espinal. Por eso la importancia de estas dos grandes estructuras que hay en el sistema nervioso central. Encéfalo y médula, los dos intercomunicados. Y por otro lado, vamos a tener lo que se denomina sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso periférico comprende a todos los nervios que surgen del encéfalo, a todos los nervios que surgen del encéfalo, que se denominan nervios craneanos, así se llaman. En algunos de ellos se menciona la palabra nervios craneales, la verdad que no suena muy lindo, pero bueno, se llaman nervios craneanos, son 12 pares los nervios craneanos, 12 pares. Hay 12 que salen del lado izquierdo y 12 que surgen del lado derecho del encéfalo. Son 24 nervios en total, la mayoría de esos nervios, no digamos la totalidad, pero la mayoría se destinan a controlar cuestiones vinculadas a la cabeza del animal. ¿Sí? Hay muchos órganos sensoriales en la cabeza, hay estructuras muy especializadas que hay en la cabeza, hay un montón de cosas en la cabeza del animal y por eso es que se destinan una gran cantidad de nervios para controlar todas esas funciones, sobre todo principalmente el tema de los órganos de los sentidos o los órganos sensoriales. Bueno, esos pares craneanos, algunos los van a estar mencionando, algunos los vamos a estar viendo, porque tienen que ver con el control de vísceras, ¿sí? Control de esta parte
autónoma o esta parte que regula las funciones vitales del animal. Por eso es que son importantes conocer algunos de estos nervios craneanos. También dentro del sistema periférico se incorpora a todos los nervios que salen de la médula espinal. De la médula espinal están saliendo multiplicidad de nervios espinales que varían en cada especie, las cantidades también son pares, salen de cada lado, de un lado, del lado izquierdo, del lado derecho, y que esa cantidad de nervios espinales tienen que ver con la cantidad de segmentos que tiene la médula. Bueno, es bastante variable la cantidad de nervios espinales, 30 y pico, 40 y pico, bueno, varía de acuerdo a la especie. Pero en definitiva, esos nervios espinales van a llevar información hasta la médula y también van a volcar la respuesta motora desde la médula hacia algún órgano efector. Por ejemplo, un músculo o, por ejemplo, una glándula. Entonces, esos nervios que surgen de la médula espinal tienen la posibilidad de trasladar información hacia la médula espinal y además retornar con una respuesta de tipo motora. Después vamos a ver un esquema de un nervio espinal, eso es importante que también lo podamos comprender porque tiene mucha implicancia desde el punto de vista del funcionamiento. Bueno, y además, vinculado con este sistema nervioso periférico, aparecen conjuntos de neuronas que están vinculadas con estos nervios espinales y nervios también craneanos, que se denominan ganglios. ¿Sí? Que se denominan ganglios. Son conjuntos o acúmulos de neuronas que están conectadas con los nervios espinales y con los nervios craneanos. Y acá abajo, en este recuadro inferior, aparece una clasificación que tiene un poco de cuestión anatómica y un poco de cuestión fisiológica. Como ya vimos en las primeras diapositivas, cuando empezamos con la explicación del sistema nervioso y dando la importancia que tiene para el control de todas las funciones, hay una parte del sistema nervioso que se dedica a controlar todas las partes, digamos, viscerales, todo lo que tenga que ver con elementos anatómicos, digamos, estructuras, aparatos y sistemas vinculados con las vísceras. Esa parte del sistema nervioso que se controla por sí mismo, que no podemos voluntariamente influenciarlo, se denomina sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de controlar todas las glándulas, todas las vísceras, y es decir, todo lo que uno no puede controlar de manera voluntaria. Lo único que se puede controlar de manera voluntaria es el aparato locomotor. Lo único que se puede controlar de manera voluntaria son los músculos que se encargan de mover de alguna manera o poner en movimiento el aparato locomotor. Nada más. Eso es lo único que podemos controlar voluntariamente. Esa parte del sistema nervioso que controla todo lo que es voluntario se denomina sistema somático. Y todo lo que controla el resto, que sería lo más importante, digamos, lo que mantiene al individuo con vida, es un sistema nervioso autónomo. Eso se regula de manera, como dice la palabra, de manera involuntaria, de manera automática. No podemos controlar, por ejemplo, el latido cardíaco, o no podemos controlar, por ejemplo, la contracción del estómago, o el movimiento del intestino, o el diámetro de los bronquios para el paso del aire hacia los pulmones. Bueno, eso no se puede controlar. Todas estas vísceras se regulan en su funcionamiento gracias a esta parte del sistema nervioso que se denomina sistema nervioso autónomo. Eso lo vamos a ir viendo en muchos temas. En muchos temas que vamos a abordar, vamos a estar mencionando al sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo, salvo por ahí algunas cuestiones que tengan que ver con musculatura, la masticación, por ejemplo, o parte de la deglución, de tragar, ¿no es cierto? Pero el resto se regula de manera automática. ¿Sí? Cuando veamos el sistema cardiovascular, bueno, lógicamente uno no puede influenciar el movimiento
las contracciones del corazón, el calibre de los vasos sanguíneos, cuando vemos la parte del sistema genital o reproductivo, tampoco. Básicamente, todo esto se regula de manera involuntaria. Entonces, esa porción del sistema nervioso es la encargada de controlar toda esta parte visceral, esta parte, ¿no es cierto?, que es muy importante porque es básicamente lo que mantiene con vida a un individuo. Ese sistema nervioso autónomo tiene dos porciones, ¿sí? Uno se denomina sistema nervioso simpático y el otro se llama sistema nervioso parasimpático. Son dos partecitas de este sistema nervioso autónomo que trabajan en conjunto, ¿sí?, para tratar de regular el funcionamiento de todas estas cuestiones viscerales, con la intención de, como dijimos al principio, en las primeras diapositivas, de mantener esa homeostasis, de mantener ese medio interno dentro de límites fisiológicos. Por eso es que en cada uno de los aparatos y sistemas que vamos a estar viendo, van a ir va a tener control del sistema nervioso parasimpático y del sistema simpático. Los dos van a tratar de trabajar en conjunto, trabajan, no es que van a hacerlo, sino que lo hacen, trabajan en conjunto para regular las funciones de esa estructura anatómica para mantener todo esto dentro del límite fisiológico. Es decir, este sistema autónomo es el que más van a estar estudiando, porque lo vamos a ver repetidamente en muchos de los temas que abordamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Quieren que hagamos un pequeño corte? Tan saturado, es bastante intenso todo esto. No sé, como a ustedes les parezcan. Acá tenemos el esquema de un pino, una de las especies que vamos a estar estudiando, para que vean que básicamente esto se puede trasladar a cualquier mamífero, no es que exclusivamente lo tiene un toro, como en este caso, sino que se puede aplicar a cualquier especie. Entonces acá tenemos la silueta de un bovino y acá está graficado, bastante lindo está, por eso puse esta imagen, más allá que le faltan partes, pero creo que está bien representado lo que sería el sistema nervioso central, sería el encéfalo, ahí está marcado puntualmente el cerebro, ahí aparece otra estructura más que compone al encéfalo, que es el cerebelo. Bueno, se hace cada vez más complejo porque vamos estudiando partecitas, pero a grandes rasgos está el encéfalo y la médula espinal, que es este cordón nervioso que surge y que sale desde el cráneo y se mete en el interior ¿cómo se llama?, de la columna vertebral, queda bien protegido por todas las vértebras, y esta médula espinal tiene todo un recorrido a lo largo del cuello, a lo largo del tronco del animal, hasta llegar a determinado lugar donde se empieza a hacer cada vez más finita hasta que finalmente, digamos, termina esta médula. Lo que sí siguen son nervios desde la médula, que termina hasta en la punta de la cola del animal, ¿no? Pero la médula termina aproximadamente, dependiendo de las especies, a este nivel o un poquito antes. No importa, no interesa, a usted no le va a ser demasiado útil saber dónde termina la médula espinal. Pero la médula espinal y el encéfalo son los que conforman entonces el sistema nervioso central. Y fíjense que aparecen dibujados, muy esquemático, pero está bien representado, todos estos cordoncitos que están saliendo tanto del encéfalo como de la médula. Bueno, esos cordones, que también cada uno de ellos tiene nombres, algunos de esos nombres y algunos números que tienen asignados, porque los nervios craneanos, que son 12 pares, tienen un número asignado, en romano, un número romano que tiene ese número, y además un nombre, ¿sí? Bueno, y además funciones, que eso es lo más complicado, ¿no? Es decir, cada craneano, del 1 al 12, así es como se los estudia, tiene un nombre asignado, un lugar donde se distribuye y una función, o varias funciones. A veces tienen más de una, ¿no?, estos nervios que salen del encéfalo. Pero en su conjunto, estos 12 pares craneanos, es decir, estos 24 nervios, la mayoría, no digamos todo, pero la mayoría
se encarga de controlar estructuras que están en la cabeza. Porque hay tantas cosas y tan complejas en la cabeza que por eso existen estos 24 nervios que se destinan a regular toda esa función. Uno de los nervios craneanos que más tienen que tal vez leer, investigar un poquito y lo van a ver en numerosas partes porque se distribuye por todos lados, se denomina nervio vago. Nervio vago. Tiene asignado el número 10 este nervio. Son pares craneanos, por lo tanto hay un vago izquierdo y un vago derecho. ¿Sí? Hay dos nervios vagos. Bueno, ese nervio vago es uno de los más importantes porque se encarga de controlar numerosas estructuras de la cabeza, se va al cuello, controla vísceras, ¿sí? Principalmente estructuras viscerales que están en el cuello, se mete dentro del tórax, controla vísceras que están dentro del tórax, entre ellas ni más ni menos que el corazón y los pulmones, bueno. Después se mete en el abdomen, controla un montón de vísceras abdominales, es un nervio realmente muy extendido, muy distribuido y no se sabe muy bien a dónde termina ese nervio vago, por eso tiene ese nombre. ¿Sí? Es muy difuso el lugar donde finaliza, no se sabe, anda por todos lados. Bueno, ese nervio vago es uno de los nervios craneanos que más hay que prestarle atención porque es un componente realmente muy interesante. Los nervios, entonces, encefálicos, nervios craneanos, y los nervios que surgen de la médula son del sistema nervioso periférico, ¿sí? Son cordones, ¿sí? Acúmulos de prolongaciones neuronales, son prolongaciones neuronales empaquetadas, ¿sí? Formando paquetes, que comúnmente le decimos así, nervios, ¿sí? ¿Qué es un nervio? Es un conjunto de prolongaciones neuronales, generalmente son axones, ese es el nombre, ¿no? Bueno, y están conectados, lógicamente, con el sistema nervioso central, porque si no la información no podría llegar nunca hacia el sistema nervioso central y tampoco podría volver una respuesta del sistema nervioso central hacia el cuerpo del animal. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo algo bastante simple. El bovino, por ejemplo, tiene una patología que es muy común, ¿no es cierto?, donde se le hacen abscesos, se hace una infección en las pezuñas, ¿sí? Se le hace una infección en la pezuña, y bueno, y eso le genera dolor al animal, y bueno, esa información dolorosa, sensitiva, viaja por nervios. ¿Hacia dónde? Y hacia la médula. Y también al encéfalo. ¿Por qué? Porque la médula está conectada con el encéfalo, entonces el bovino está sintiendo, está percibiendo, es consciente de ese dolor, porque llegó esa información de tipo sensitiva, llegó hasta determinadas áreas del cerebro, y el bovino está sintiendo ese dolor, y además está recibiendo una respuesta motora, ¿sí? Una respuesta frente a ese estímulo de tipo dolorosa, que hace que el animal trate de pisar lo mínimo posible, es decir, que trate de sacarle peso a ese lugar porque le está generando más dolor aún si pisara normalmente. Entonces, eso es lo que ocurre. La información sensitiva viaja a través, ¿no es cierto?, de nervios que llegan hasta la médula espinal, vuelve una respuesta motora frente a ese estímulo doloroso, es un arco reflejo, así se denomina. Y va la información, llega hasta la médula, ahí dialogan las neuronas sensitivas y motoras, hay una sinapsis, ¿no es cierto?, hay un cambio de información y hay una respuesta motora frente a ese estímulo. ¿Me explico? Entonces, todo eso hace como un circuito neurológico, un circuito nervioso, es lo que se denomina arco reflejo, que lo van a estar estudiando desde otros puntos de vista también. Yo di el ejemplo básicamente de un estímulo doloroso, de un estímulo sensitivo muy particular que es el dolor, ¿no es cierto? Es un estímulo y un mecanismo de protección que hay en el cuerpo. El dolor es un mecanismo de protección. Entonces, para hacerlo simple, nada más, pero después te van a estudiar otros tipos de arco reflejo, ¿sí? Por ejemplo, la producción de saliva. Cuando ingresa el alimento a la boca, hay sensores que captan la cantidad de humedad que tiene
ese alimento y de acuerdo al grado de humedad, al grado de hidratación que tiene, se van a estimular esos sensores que van a viajar por nervios. Ese estímulo va a, lógicamente, llegar a determinadas áreas del encéfalo y ahí se va a elaborar una respuesta para que se estimule la producción de más o menos saliva. Y bueno, eso tiene que ver con un mecanismo reflejo, ¿no es cierto? Un estímulo, un sensor, una vía de tipo sensitiva, o también llamada aferente, un término que lo van a leer y lo van a ver un montón de veces, es un estímulo de tipo sensitivo, una vía aferente es eso, es una vía nerviosa de tipo sensitiva, llega hasta determinado lugar y ahí se elabora una respuesta de tipo motora o aferente. El término motor no implica que tiene que ponerse en movimiento algo, ¿sí? Se aplica también, por ejemplo, para la síntesis o la producción a partir de una glándula, como la que estoy diciendo recién, la producción de saliva. Y bueno, eso es porque le llegó la información, una respuesta a esa glándula para que empiece a fabricar saliva. Bueno, esto es un mecanismo neurológico. Lo mismo les pasa a ustedes, ¿sí? Lo mismo les pasa a ustedes. Ustedes se meten algo a la boca que está muy seco, inmediatamente empieza a haber una gran secreción de saliva. ¿Y eso cómo ocurrió? Si ustedes no lo pueden controlar voluntariamente, eso no se puede controlar. Se hace de manera automática, se hace de manera autónoma. Hay sensores, hay receptores que captan eso, llevan la información a determinada área del encéfalo y se libera un estímulo motor, una respuesta motora que produce, ¿no es cierto?, se encarga de estimular esa glándula para que esa glándula o esas glándulas empiecen a elaborar saliva. Y es un mecanismo muy rápido, no es que toma un montón de tiempo en que vaya la información y vuelva. Inmediatamente existe una respuesta frente a ese estímulo determinado. Entonces todo está conectado, ¿sí? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, a través de los nervios espinales, a través de los nervios craneanos o nervios que salen del encéfalo. Bueno, cada nervio tiene su función. Los nervios espinales tienen una particularidad. Los nervios espinales son tanto sensitivos como motores, y también tienen componentes del sistema autónomo, es decir, los nervios que salen de la médula permiten llevar información sensitiva hacia la médula, pero también permiten volcar o devolver una respuesta motora, a diferencia de los nervios craneanos. Los nervios craneanos, algunos son exclusivamente sensitivos, otros son exclusivamente de tipo motores, y algunos son mixtos, es decir, que tienen de las dos cosas. Y también algunos tienen componentes del sistema nervioso autónomo. Por eso les digo que esta es una parte realmente muy compleja. Estudiar todo esto de golpe, y más en la primera clase, lo hace bastante complejo, ¿no? Pero bueno, ustedes van a estar viendo un poco estos mecanismos reflejos, estos arcos reflejos, que frente a determinado estímulo ocurre una respuesta muy rápida de tipo motora, ¿sí? O se contrae un músculo o se produce la secreción de una glándula. Esos son los distintos tipos, o se contrae o se relaja el corazón. No hay muchas más alternativas desde el punto de vista de respuestas motoras. O se contrae un músculo, digamos, del cuerpo, o influencia el movimiento del corazón, las contracciones, ¿no es cierto?, del corazón, o se produce una secreción de una glándula, o se estimula la secreción de la glándula. Esas son las tres alternativas posibles frente a un estímulo de tipo sensitivo, ¿no? Bueno, entonces este esquema está bastante, para mí, ¿no?, me parece que está bastante ejemplificador de lo que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Le faltan algunas cosas, ¿no es cierto? No están todos los nervios craneanos, no están todos los elementos del encéfalo, pero más o menos, como para que ustedes se lleven una idea, ¿no es cierto?, qué es lo que pretendemos con este grado, digamos, de detalle. No pretendemos que se vayan a cosas más profundas. Bueno, esto no nos vamos a meter demasiado, pero el tejido nervioso, esas neuronas y esas células que acompañan, que se llaman células gliales, lo que hacen es agruparse, ¿no es cierto? Se agrupan en determinadas regiones, en determinadas áreas del sistema nervioso,
y es por eso que vamos a encontrar que hay partes del sistema nervioso, tanto en lo que sería encéfalo y médula, donde se ve una coloración diferente. Eso